Sí. Se deberían mover para aquí, así. Yo me pongo en esta esquina. Pues, mentira, si no quieren, está bien. Es fácil. Ah, pero tengo que estar por aquí para cambiar las dispositivos igual. No tengo clic, pero bueno. Mi nombre es Gerardo González y trabajo para esta compañía de Civic Actions. No sé, no, tranquilo, está bien. Y pues estos son todos mis contactos, si les interesa. Y como pueden ver, soy FMISL en muchas partes, entonces no creo que se acuerden de eso, pero tengo tarjetitas si les interesa, entonces yo se las doy luego, pero esta presentación es acerca de las metodologías ágiles. ¿Cuántos de ustedes trabajan en compañías que tratan de implementar algo parecido? Todos, bueno, muy bien. La razón de esta presentación es que nosotros también hemos tratado de implementar Scrum, pero cuando uno se mete a los detalles de Scrum se da cuenta de que no es tan fácil como lo pintan. Y cuando uno tiene que hacer decisiones acerca del proceso, por ejemplo, de desarrollo del código, ahí es cuando uno tiene que empezar a hacer decisiones acerca, ¿es esta decisión más ágil o menos ágil? Y ahí es cuando Scrum no te va a responder nada. Tienes que mirar a de construir un nivel más alto. ¿Qué es más ágil y qué es el manifiesto?
sabemos que nunca funciona. Y últimamente ya decimos, y vamos a una etapa de mantenimiento. Entonces, esa era la idea de Waterfall. Y lo que quiero que se mantenga en sus mentes es las mismas personas. Hay un equipo, ese equipo de diseño de primero, un equipo de aviación para producir algo. Un equipo, entonces nació que todos debemos ver metodología, porque entonces estoy innovando en campos. Eso no funciona y estamos descubriendo nuevas formas de cómo hacer el software y queremos crear este manifiesto para compartir con el mundo y tener unas mejores opciones. Entonces, ¿qué dice el manifiesto? Que lo que está en la izquierda tiene más valor que lo que está en la derecha. No significa que lo que está en la derecha no lo necesitamos, pero que lo que está en la izquierda es mucho más importante para las tecnologías ágiles. Entonces, aquí tenemos individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. La primera vez que yo leí eso, dije, ¿qué tiene estas dos cosas? Como que no juntan. ¿Qué tiene que ver interacciones sobre procesos? Pero cuando tenemos en la mente lo que era Waterfall, nos damos cuenta de que sí es muy importante. O sea, teníamos esos pasos en el que no había ninguna interacción entre los equipos, en que no había interacción, que hay que hacer con el cliente, ¿sí? Y terminamos en problemas. En cambio, que no nos lo que queremos es cambiar eso, herramientas para de que yo interactúe ahora para todo esto con los otros personas hay pero lo importante es mantener ese feedback continuo con el cliente, vamos a terminar produciendo. ¿Por qué? Porque es muy difícil pautar ideas de requerimientos a unos planes de software y un análisis de software en papel y que al final terminemos con lo que estaba en la cabeza de ellos, porque nosotros como humanos no somos para dar nuestras ideas así. En cambio, bueno, después entraremos dentro de los detalles, pero colaboración sobre negociación de contratos. Aunque muchos de nosotros todavía sufrimos en que siempre hay que haber un contrato y siempre hay requerimientos, pero debemos tratar de influir nuestras propias empresas y a los clientes a que los contratos sean un poquito menos rígidos para que nos den espacio para el beneficio de ellos. No solo es el beneficio de nosotros, sino el beneficio de ellos como clientes. Responder al cambio. Bueno, pues eso es como lo del río. Cada vez que hay un nuevo requerimiento, un equipo ágil de verdad no debe estar sufriendo, diciendo, ay, pucha, pero es que ya me gasté un mes en esta cosa y ya no la quieren. Nunca debemos encontrarnos en esta situación. Entonces, ¿cómo logramos ese tipo de trabajo que nos permita ser ágiles en verdad? Y la otra opción de antes era seguir un plan. O sea, había un plan de 2 años y después había que seguirlo, pero nunca lográbamos producir nada de software. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nosotros queremos software funcional y es mucho más importante que tener una documentación completa. Mucha gente, o sea, cuando uno mira todos estos
todas estas partes del manifiesto Waterfall empiezan a tener más sentido, porque se dan cuenta de que esto es completamente un ataque a ese tipo de metodología que tenían antes y que es voltearla completamente y tratar un modelo completamente diferente. Software funcional. Nosotros, una de las cosas más interesantes de las metodologías ágiles es que eso fue creado por ingenieros para ingenieros, pero terminó siendo una cosa de líderes de proyectos, una cosa de project managers, una cosa que ni siquiera los ingenieros se preocupan por saber qué es lo que significa, sino que ellos simplemente siguen los pasos. Ah, sí, stand-up en la mañana, retrospectiva al final del sprint, tiquetes, o sea, no saben en realidad nada de lo que es el corazón en el sentido de ágil, sino que ellos simplemente siguen el proceso y dejan que el project manager o el scrum master se encargue de saber las cosas, pero nunca fue diseñado para ser así. Y esa es la parte en la que yo quiero tocar un poquito más en la presentación. Entonces, miremos los principios de ágil. Se cortó. Pero bueno, sigamos. El primer principio de ágil dice, nuestra máxima prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor. Ahí ya vemos muchas de las cosas que están jugando juntas. Entonces decimos, queremos satisfacer a los clientes. ¿Y cómo vamos a satisfacer a los clientes? Les vamos a entregar bien temprano y continuamente un software que sea de valor para ellos. Entonces entremos un poquito más en detalles, por ejemplo, en lo que es este software de valor. Hay otro principio de Ágil que dice, nosotros aceptamos cambios de requerimientos, incluso tarde en el desarrollo, y los procesos ágiles aprovechan el cambio como una ventaja competitiva hacia el cliente. Entonces, lo que estábamos diciendo, los clientes, ellos tienen sus propias preocupaciones acerca de sus negocios, y nosotros lo que queremos hacer como productores de software es ser flexibles para que cuando las cosas cambian, competitivo para el cliente, el negocio de ellos, nosotros podamos reaccionar y, y mantener. Pero que lo que dicen es que con mejores detalles, requisitos y cómo logramos eso. Requerimientos aparecen del trabajo. Queremos hacer el trabajo los principios
vivo y en directo, eh, cada 2 semanas. Es, todos estos principios son qué significa, qué tienen que ver los, pero al final sí de ir por todos estos, lo que quieren los pasos, vamos a tener unas conclusiones que son más que cómo, cómo está todo junto. Pero aquí lo más importante que es importante que el equipo como de, sienta que tiene propósito. Como hablaba Elías, que la decía que no es suficiente, ya que no era Elías, que son sus propósitos de vida, ni poder decir personas tener que quieren ir a bajar bien en el estatus estando dentro de la compañía en los equipos, compañía. Pero para la otra cosa que ya dije, lo más importante que queremos es la autonomía, la autonomía que ver, dejar a las personas autónomas, que la mayoría de personas no saben qué es lo que es eso, y yo tampoco sabía, y entonces me puse a investigar un poquito, y lo que me di cuenta es que la idea viene de la idea de sistemas autónomos. ¿Y qué es un sistema autoorganizado? Por interacciones locales, o sea, no hay nadie mandando, no hay una central de que le está diciendo a cada individuo en el equipo, vaya para allá, sino que ellos se comunican juntos y deciden qué es lo que deben hacer y se autoorganizan de esa manera. Un ejemplo, bueno, no es un ejemplo simple, pero ¿cómo surgió el universo? Ya nos vamos a meter en cosas religiosas. ¿Cómo surgió el universo? Bueno, el Big Bang. Bueno, ahí ya podemos decir si lo hizo Dios, no lo hizo Dios, no importa. Pero surgió. ¿Y ahora qué pasó? Teníamos leyes físicas que permitieron que se formaran estrellas. Por medio de esa formación de estrellas, permitimos que se formaran elementos. Esos elementos tenían unas reglas químicas que permitieron que se formara la vida. Entonces, lo interesante es que nadie lo estaba dirigiendo, pero por medio de esa infraestructura, esas reglas de la química, esas reglas de la física, se logró un cierto orden que existe en el universo. O sea, sí, todavía es muy caótico, porque no hay nadie dirigiéndolo, pero tiene un cierto orden de que nosotros podemos ver, el orden de la vida, el orden de los planetas. Entonces, esas mismas ideas hay que implementarlas en los equipos. No es que hay un jefe diciéndole a cada persona qué hacer, pero sí tenemos que tener una infraestructura, un tipo de reglas que fomenten producir buen software. Esa es la idea principal, eso es lo que nosotros queremos hacer, producir buen software. Entonces tenemos que decidir, y eso para mí sería una gran colaboración a las metodologías ágiles, es empezar a definir más concretamente qué son esas infraestructuras. Y yo creo que ya hemos empezado, porque todas las metodologías DevOps son exactamente eso, es cómo vamos a lograr tomar estos principios ágiles y aplicarlos a infraestructura. Entonces hay que interesarnos en DevOps y mirar qué es lo que están siguiendo como mejores prácticas, porque está directamente relacionado con agilidad. Y esa es otra cosa que yo sé que a Jesús y a mí nos importa mucho, y es la cuestión de excelencia técnica. Y esto es muy importante también por la misma razón que mencioné de DevOps, que es una forma de crear infraestructura sin estar apuntando a la gente que haga cosas,
pero si tú defines unas ciertas prácticas de cómo producir el software, de cómo producir CSS, de cómo producir infraestructura, entonces ya quitas mucha de la ambigüedad que es un proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el proyecto? Ah, no, es que ya sabemos, nuestras prácticas dicen que vamos a hacer Git, que vamos a utilizar Git, que vamos a tener un PR workflow, que vamos a tener testing en cada merge request o cada pull request. O sea, empiezas a manejar esa infraestructura y mejores prácticas para que no haya ambigüedad. Y entonces, cuando empiezas a formar equipos, todo el mundo está alineado, todo el mundo sabe, esto es lo que vamos a hacer y ya ¿qué es lo importante el usuario? Eso ya es una cuestión diferente, pero la parte para empezar ya está de estructura. Y simplicidad, que es una cosa, simplicidad no significa fácil, es lo que simplicidad sí está haciendo, porque significa un sistema muy complejo que cuando y ponerle, mira, es un componente, es fácil de decir, es cuando vas a sistema. Todas estas tipos de software que se han estado difundiendo son muy importantes por esa razón, porque nos permiten ser más ágiles. Cuando vamos a hacer un cambio, no tenemos que estar mirando el código por 3 meses solamente para entender qué es lo que está ahí. Entonces, ya la última parte que quiero tocar es, pues ya espero que ya tengan una idea de cómo funciona todo lo de los equipos, interacciones, cambios en requerimientos, porque eso va a producir un software de valor que va a ayudar al cliente para que ellos también puedan seguir con sus negocios. Y nos va a ayudar a nosotros también, porque vamos a tener mejores prácticas, vamos a tener equipos que son más sostenibles, toda esta cuestión. La vez y de cómo estamos produciendo nosotros el software, que es lo que llamamos las retrospectivas. Entonces, esa es la parte de la que estamos hablando aquí. Queremos producir software continuamente porque necesitamos esa retrospectiva del cliente hacia el producto. Queremos tener retrospectivas porque necesitamos saber cómo están las cosas. Si la decisión que escogimos, digamos, utilizar Git, si nos está ayudando a ser más ágiles o menos ágiles, evaluando estos principios y continuar mejorando el producto, continuar mejorando el proceso, continuar mejorando nuestro equipo. Esa es la idea principal. Cortos, fallemos rápido y mejoremos. Aprendamos y mejoremos, sigamos para adelante. Y bueno, entonces pues ya como conclusiones está estos parágrafos muy largos, pero la idea es que estoy tratando de tomar todo que podamos referir cuando estamos evaluando cosas y esto fue que salimos ágil, pues esto me al final. ¿Y por qué? Pues entonces, mediante un útil para la iteración en el software y en nuestros procesos para hacerlo más fuerte. Ambos requisitos, arquitecturas y así aprovechamos esos cambios emergentes como una ventaja competitiva para el cliente. Y último, como la forma de aprender y producir continuamente la colaboración con el cliente y confianza en el equipo al que se les permite autonomía mientras se les apoya con excelencia y no se excelencia técnica en estas y las mejores cosas. Excelentes, pues sabemos las prácticas de ingeniería, lograr servir al
mucho mejor con el cliente, nuestra aplicación y a producir un mejor calidad y que mayores buenas preguntas de cosas más específicas que están pasando en sus empresas o en mi empresa. Estaría contento de platicar con ustedes acerca de eso. Entonces, espérate, doy un micrófono para que la grabación. Después.
parte es como sinónimo, pero es tendencioso a tener el poder hacer un cambio conforme, como dices en el ejemplo de tienes tu proyección, si te vas hacia donde te viene. digamos que la cuestión de contigo, sí, o sea, y eso es, ya nos estamos metiendo a cosas más específicas, pero por ejemplo, la cuestión, eso es lo que son, ¿no? O sea, no es un plan, eso es importante para los usuarios. Definitivo de cómo vas a hacer eso, no dice cómo algo bien necesitas, vas a hacer que le compre zapatos, de zapatos, de esos, hagas tener un tipo de feedback. Esa es la cuestión. O sea, el plan no significa punto, 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 punto. O digo, bueno, lo voy a llamar proyección para que no nos metamos en eso. Pero hay una proyección de para dónde vamos, por lo menos, y de ahí ya a fluir los detalles de cómo son las cosas. No, no, está bien, muy bien, gracias. Espero que todos estén practicando ágil también. Ok. Gracias. Muy Vamos a parar A ver, no detener.